Micrófono, José Luis, todavía. Ahora sí. Ahora sí, muy buenas noches. Bienvenido, José Luis. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces, 2 años de la invasión rusa a Ucrania. Te escuchamos, José Luis. Tienes la palabra. Sí, primero gracias por este espacio y disculpen por las dificultades técnicas de conexión. A ver, es muchísimo lo que se puede hablar eh, sobre la invasión rusa a Ucrania. Quisiera el mapa, eso sí, es importante el mapa para ubicar un poco los lugares a los que nos vamos a referir. A ver, si bien la invasión a gran escala, que así se llama, de Ucrania por Rusia tuvo lugar efectivamente hace 2 años, 24 de febrero del 2022. Este es un conflicto de largo aliento. En realidad, las guerras propiciadas por Putin empezó ya a principios del milenio, del siglo, en realidad 1999 con Chechenia. Sería interesante hablar más sobre la guerra en Chechenia, reitero, la guerra de invasión propiciada por Putin cuando era primer ministro y luego como presidente ha continuado, pero por razones de tiempo solo vamos a aludir porque las relaciones con la invasión a Ucrania tienen mucha relación con esa primera guerra, cuando en realidad han habido dos guerras con Chechenia, importante para encontrar la lógica guerrerista, yo llamaría terrorista, que ha impuesto Putin al conjunto de su gobierno. Bien, entonces el 24 de febrero del 2022 se produce esta invasión a gran escala. En principio, recordarán rápidamente quienes nos están viendo, Rusia y Putin decía que iba a ser rápido, que iba a ser cuestión de días, que iba a lograr la rendición de Kiev, de Ucrania. Kiev es la capital de Ucrania, y que por tanto eso iba a ser una, y lo dijeron al inicio los del gobierno de Rusia, una operación militar especial, es decir, una operación relámpago rápido. Y efectivamente los primeros días de febrero del 2022 llegaron a casi 30 kilómetros de Kiev, a punto de rendir efectivamente la capital. No lograron porque muy rápidamente se armó la resistencia popular, no tanto del gobierno como tal, sino la gente del pueblo se organizó y resistió heroicamente a costa de muchos miles de muertos. Gracias por el mapa, eso, ahí está Kiev, es la capital. Se revirtió esa rápida incursión de Rusia. Y luego se armó la contraofensiva de Ucrania para empujar de los, digamos, alrededores de Kiev hacia más bien el este, la parte este de Ucrania, que es la región, las regiones llamadas más comúnmente como el Donbass, que son prorrusas, esas justamente las que vemos en el mapa que están de color rosa o rosado, eh, que desde el 2022 hasta ahora son las zonas más castigadas. Aquí hay que decir una primera cuestión y solo diré tres cosas básicas, quizás después alguna pregunta. En el retiro de Kiev, el anterior mapa, por favor, ya en el propio febrero del 2022 se produjo una de las primeras y más sangrientas masacres en los alrededores de la capital de la ciudad, un lugar que estimo les suena, Bucha. Bucha es importante porque al retirarse las tropas rusas, dejaron decenas de miles de muertos, masacrados, torturados, encarcelados, perseguidos y, ojo, además física y psicológicamente violentados de una manera realmente brutal, genocida, diríamos ahora, con la experiencia de Palestina. Este es un primer hecho que nos va a mostrar cuál es la lógica guerrerista y terrorista de Putin cuando invade territorios como el de Ucrania en la actualidad y más antes de Chechenia, también poco después de Chechenia, Georgia,
en Georgia, perdón, igualmente impondrá esta lógica guerrerista y terrorista de arrasar con la población, de arrasar con la infraestructura civil, etc. Durante gran parte del 2022 y 2023 hubo una especie de equilibrio estratégico, diríamos, en términos de no mucho avance de parte de las fuerzas rusas, pero tampoco posibilidades mayores de recuperación de los territorios ocupados por parte de Rusia. Justamente la parte que vemos que está en rosa, eso tiene que ver con poblaciones, esto también, la parte este de Ucrania, ahí podemos ver poblaciones importantes como Donetsk, Bakhmut, Mariupol, Luhansk, etcétera. Estos lugares son estratégicos para la guerra de invasión de Rusia, porque estas son poblaciones, digamos, más prorrusas. De hecho, se habla ruso en estos lugares y, por tanto, la ocupación de estos territorios por parte de Rusia tiene mayor posibilidad, digamos, social y cultural. El pequeño gran problema, diríamos, de esta ocupación es que el resto del territorio, que en la foto vemos muy bien en color celeste, es una población que más allá incluso de las intenciones del presidente Zelensky, quien apuesta básicamente a la ayuda internacional, a la ayuda de la Unión Europea y también de Estados Unidos, es decir, de la OTAN, que si recuerdan ustedes al inicio, Putin justificó la guerra de invasión por oponerse a la OTAN y que la OTAN no es, la OTAN es el Tratado del Atlántico Norte, es un tratado de guerra, de fuerzas armadas en realidad, de los países, de los 27 países que conforman la Unión Europea. Entonces, en principio, digamos, el pretexto de Putin era frenar el avance de la OTAN hacia el territorio de los países bálticos, digamos, y hacia la Europa del Este en realidad, ¿no? Pero aquí lo que no se consideró es la resistencia del pueblo, y esto es algo que hay que poner de relieve la resistencia del pueblo, como en muchas otras guerras de invasión. Recordemos sobre todo Vietnam, ¿verdad? El pueblo vietnamita se organizó y resistió al ejército más poderoso del mundo, el norteamericano. Aquí en Ucrania ocurre algo muy parecido, es la resistencia del pueblo, las milicias del pueblo, los que no permitieron que Rusia avance y ocupe más territorios. Hasta, no hay tiempo para hacer toda la historia, sería interesante, pero el tiempo es escaso, lo que ocurrió la anterior semana en que las fuerzas rusas toman Advivka. Advivka es también parte de esto que llamamos la región del Donbass, la región este de Ucrania. ¿Qué se prevé que vaya a ocurrir? Yo diría como dos cuestiones aquí. Por una parte, el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, sigue apostando al apoyo internacional. Va pidiendo armamento, municiones y sobre todo aviones, bombarderos, que hasta ahora los países que le prometieron, sobre todo Alemania, no le otorgan todavía. Y esta me parece que es una cuestión no muy correcta de parte del gobierno de Zelensky, por cuanto primero que esta ayuda ha ido mermando, sensiblemente ha ido mermando en los últimos meses y dado que este año es un año muy electoral, va a haber elecciones en Rusia el próximo mes, donde obviamente Putin va a ser nuevamente presidente, no tiene oposición, y si hubiera algún opositor lo va a liquidar como a Navalny, ¿no es cierto? Tenemos elecciones en Estados Unidos en noviembre de este año y también va a haber elecciones en mayo en la Unión Europea. Ursula von der Leyen ya ha dicho que va a ser nuevamente candidata. Este hecho, diríamos, político-electoral va a influir muchísimo en los destinos de la guerra y en la merma de la ayuda de la OTAN y de Estados Unidos, sobre todo si pensamos que
Trump vuelva a ser presidente, como al parecer se configura la situación por el enorme predicamento que tiene Trump entre los republicanos y parece que en el resto de la población. Entonces, dado que la ayuda europea de la Unión Europea y de Estados Unidos y de la OTAN en su conjunto no es suficiente, considero que Zelensky debe recurrir a una organización mayor, masiva del pueblo. Otra vez reitero, el ejemplo del pueblo vietnamita aquí puede ser muy útil. Sin descuidar, por supuesto, es bienvenida la ayuda de la Unión Europea y de la OTAN, pero no es suficiente, como hemos visto hasta ahora, sino más bien es la propia lucha y la organización y la lucha liberadora de liberación nacional, en verdad, de el pueblo ucraniano el que puede volver a expulsar, diríamos, al invasor ruso. Lo último, ¿por qué esta guerra? ¿Para qué esta guerra? ¿Cuál es el interés de Rusia y de Putin por de invadir un país vecino como es Ucrania? Primero recordemos que ya esta es una guerra larga, si bien la invasión a escala, a gran escala, se produce hace 2 años, pero esta guerra empieza ya hace 10 años, el 2014. Putin precisamente ya se anexionó la península de Crimea, que es esa figura roja un poco al sur, si se ve en el mapa, ¿no es cierto? Eso es Crimea, esa es la península de Crimea, y que fue anexionada autoritariamente por Putin, por el gobierno de Putin, ¿no? Y ha impuesto ahí un gobierno títere. ¿Para qué? Uno, ¿para qué esta guerra, no? Uno, para expandir y revivir este sueño imperialista, fascista, diría yo, de Putin, de rearmar, como en los tiempos de Catalina la Grande, el imperio ruso. Entonces hay unos sueños muy desaforados, ciertamente, violentos y, reitero, fascistas de parte de Putin, de revivir el imperio ruso. Dos, obviamente tiene que ver mucho aquí la cuestión de los recursos, sobre todo petróleo. Recordemos que las sanciones que ha intentado establecer, suaves para mi gusto, de parte de la Unión Europea, afecta precisamente la venta de hidrocarburos, básicamente petróleo, de parte de Rusia, ¿no? Y del cual era dependiente en gran medida varios países de Europa, del petróleo ruso, quiero decir, ¿no? Este es un tema central que yo creo que en los próximos meses va a ir aclarándose. El otro tema importantísimo, y voy terminando, en esta guerra, es obviamente toda esta cuestión del cual poco se informa, creo que a diferencia de Palestina, sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos que ocurren aquí en las zonas de guerra, sobre todo en la parte este del territorio ucraniano y también un poco en la parte norte, sobre todo al inicio, aunque después fue menor, pero hay una violación sistemática de los derechos humanos, ¿no? Como en toda guerra de invasión y agresión que ha establecido Putin, reitero otra vez el caso de Chechenia, Georgia también, se está produciendo también un genocidio. Es tan grave esta situación que primero los medios cubren muy poco esta información. De hecho, hasta ahora no sabemos muy bien, por ejemplo, la cantidad de muertos que ya han producido, muertos de civiles, además muertes de civiles en esta guerra. Hay quienes dicen 10.000, otros dicen 20.000, pero solo en Mariupol, y ahí hay un excelente documental que después podemos poner el link, se llama 20 días en Mariupol. Mariupol fue una de las ciudades más castigadas, junto con otras como Bakhmut, como Bucha y varias otras ciudades que fueron realmente totalmente destruidas. Una destrucción física de las ciudades, destrucción de las infraestructuras, pero además torturas, aprisionamiento se dice, se tomaron prisioneros por miles, muchos niños, miles de niños fueron trasladados incluso a Rusia, a Moscú, y si no se respeta absolutamente ningún derecho, y Putin ha establecido, no solo en las zonas de guerra, sino en la propia Rusia, un régimen de represión realmente fascista, represor, asesino, criminal.
está absolutamente prohibida en la propia Rusia cualquier manifestación en contra de la guerra, y no solamente a los activistas se les niega estos derechos de libre expresión, libre pensamiento, sino también a los artistas. El mundo cultural en su conjunto está prohibido en Rusia, y en realidad lo que establece Putin es un régimen fascista de gobierno, de violencia, de represión, de tortura, de encarcelamiento, etcétera. Entonces, aquí hay varias cuestiones que son muy, muy graves y de las cuales poco nos enteramos, y apenas los medios de comunicación nos dirán que Rusia está invadiendo el territorio ucraniano. Para terminar, quiero reiterar que lo que creo que tiene que imponerse aquí es, uno, la solidaridad hacia el conjunto del pueblo ucraniano, más allá del gobierno. Lo que importa aquí es el sufrimiento, el dolor y las muertes que está teniendo el pueblo ucraniano. Segundo, creo que definitivamente los que nuevamente militamos en el campo popular debemos manifestarnos en contra de todas estas guerras de agresión, de estas guerras de invasión, y sobre todo de esta flagrante y sistemática violación de los derechos humanos que suceden, no solamente, reitero, en los territorios en guerra, sobre todo la parte este eh, del territorio ucraniano, sino en el conjunto de los territorios que hoy están invadidos por las fuerzas imperialistas, por las fuerzas fascistas, como es el gobierno de Putin. Esto es lo que quería manifestarles brevemente, compañeros. Bueno, Gracias, gracias, José José Luis. Luis. Muy importante Ujú. la información. Yo quería añadir algunas cositas más, pero en base a lo que dijiste, porque Estados Unidos, cuando empezó la guerra, el gobierno de Biden, le propuso a Zelensky que se fuera a Estados Unidos y llegar a un acuerdo de paz para repartir su Ucrania. Eh, claro, esto no funcionó porque la población ucraniana estaba dispuesta a resistir, ¿no es cierto? Como dijiste vos. Y esto muestra la dualidad de Estados Unidos, que nunca tuvo una defensa real, es decir, a fondo de Ucrania. Y bueno, restando con requisitos, entregándole algunas armas, pero no todas, no lo necesario, todo lo contrario de lo que hace con Israel, que está masacrando a los palestinos. Eh, el otro elemento que quería mencionar es que Putin, cuando invade Ucrania, una de las cosas que dice históricas, dice que Ucrania no existe como país, que no tiene, que la culpa es de Lenin, porque Lenin dice, le dio la independencia a Ucrania. Efectivamente, con la Unión Soviética se crea la República de Ucrania como parte de la República Socialista Soviética. Se une a la República, pero tiene su propia autonomía, su gobierno, y esto sí es una consecuencia de la Revolución rusa, que creó un montón de países, no solamente Ucrania, destruyendo el imperio ruso. Y Putin, más de una vez, ha reivindicado el imperio ruso, es decir, es un país imperialista ya y quiere restaurar el imperio ruso, fortaleciendo el imperialismo. Estados Unidos lo que quiere, y la OTAN, es buscar un acuerdo. Bueno, está bien, quédate con un pedazo de allá, nosotros nos quedamos con lo otro. Zelensky, de alguna manera, sigue esa lógica. Por ejemplo, ha hecho un montón de privatizaciones de empresas, incluso de salud y educación, que es gravísimo, porque ha generado descontento popular, obviamente, y eso ha debilitado también la resistencia, porque la población dice, bueno, al final, ¿qué estamos defendiendo? ¿Qué cosa? Aunque la resistencia sigue, y efectivamente fue lo que impidió que Rusia hasta ahora tomara Ucrania, pero el gobierno de Zelensky, un gobierno bien reaccionario, aliado a la OTAN, a grandes empresarios, y busca facilitar los negocios, ¿no es cierto? Y eso es gravísimo. Bueno, por último, lo que quería señalar,
la campaña de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores que hemos hecho junto a otras organizaciones, y hemos ya enviado 4 convoyes a Ucrania en coordinación con sindicatos ucranianos del metal, minería, docentes, ferroviarios, eh, enviando ayuda, por supuesto limitada, no hay que con eso, pero creemos importante porque creamos una relación con los sindicatos que justamente se oponen a esta política de Putin y son parte central de la resistencia. Por eso, nuestra primer definición como Partido de Trabajadores, como Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadores, con la internacional es, obviamente, fuera Putin, todo el apoyo a la resistencia ucraniana, como señaló José Luis, y también no a la OTAN, porque no queremos que regalarle Ucrania o media Ucrania, un pedazo que quede de Ucrania a la OTAN, convertirla en colonia entonces del imperialismo occidental. Esta lucha sigue, por supuesto, es una lucha complicada, justamente por este tema, por el tema de Zelensky y su política, pero bueno, hasta ahora, durante 2 años han impedido efectivamente que Rusia dominara. Bueno, con eso terminaríamos el tema de Ucrania. Gracias. Un dato más muy breve. Alguien preguntaba, ¿y cómo es que Rusia sobrevive? ¿Cómo es que las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos no han hecho mayor mella? Por varias razones, señalo dos rápidamente. Uno, porque tiene una industria armamentística realmente poderosa, es casi autosuficiente en términos de producción de armas y municiones. Y por otra parte, tiene relaciones muy interesantes en términos de la efectividad de la guerra y del negocio de la guerra y de las armas con China y con Corea del Norte, ojo. Y también los drones iraníes tienen que ver en esta guerra de invasión y de destrucción. Pero sobre todo son las relaciones con China y con Corea del Norte. Esto es grave no solo en sí misma, sino porque esta lógica guerrerista, fascista, imperialista, a partir de digamos, de esta muestra de Rusia, podría extenderse hacia, por ejemplo, Taiwán, la isla que es muy querida por China. Podría generarse otros ámbitos de invasión imperialista, y creo que por eso también debemos oponernos todos los que estamos en contra de estas injusticias. Gracias nuevamente. Un pequeño, juntar un poco los dos temas internacionales que vimos. ¿Estás mudo, Beto? Estás sin sonido. Yo sí me escuchaba, y no. Ahora sí, Ahora ahora sí, sí. creo que hay problemas del internet, ¿eh? No, bueno, lo que Otra vez sin sonido. No sé qué pasa. Aunque ahí aparece sonido, pero no tenés sonido. Uy, se escucha. ahora sí. Sí, sí. Hola, hola. Sí, ahora sí. Ahora creo que sí. Creo que es problema del internet. Bueno, decía que uniendo un poco la situación de Palestina y Ucrania, ¿no? Bueno, primero uno, saludar que también hubo, en medio de la guerra, en medio de todos estos ataques, justamente algunos sindicatos independientes y trabajadores de Ucrania, eh, dieron y levantaron su apoyo y su solidaridad con Palestina, ¿no? Todo lo contrario con el gobierno de Zelensky de Ucrania, ¿no? Que más bien se posiciona a favor de Israel y del genocidio que está cometiendo Israel. Esto es importante porque justamente uno de los elementos que ha debilitado mucho el apoyo y la situación en Ucrania y en la resistencia de Ucrania, el apoyo de los países imperialistas a Ucrania en general, es también el tema de Palestina, ¿no? Uno, porque empezaron a enviar Estados Unidos, ¿no? Empezó a enviar armas a Israel que ya no enviaba a Ucrania, pero además de esto, el tema es de que
Rusia usa lo que sucede en Palestina para decir, bueno, nosotros somos humanitarios, ¿no? No masacramos tanto como Estados Unidos, Europa e Israel, ¿no? Entonces, eso es una barbaridad, ¿no? Porque es básicamente que imperialismo, bueno, cómo matan, cuánto matan, etcétera, ¿no? Y realmente es una barbaridad, digamos, toda esa situación que se ve a nivel internacional, en el marco de que lo correcto y donde justamente tiene que haber acuerdo, como decía José Luis, ¿no? De los distintos sectores de trabajadores, la gente que defiende los derechos humanos, etcétera, en condenar a ambos, ¿no? Se condena totalmente lo que hace Israel en Palestina y de la misma forma se condena totalmente lo que hace Rusia en Ucrania, ¿no? Y esto es importante porque justamente aquí el tema es de que no es de qué bando de los enfrentamientos imperialistas nos ponemos, ¿no? Porque hoy en día hay una tendencia a una polarización mundial entre el imperialismo dominante de Estados Unidos con sus aliados, centralmente Europa, Israel también, Japón, etcétera, contra los nuevos imperialismos, bueno, que tienen su historia y todo, pero alrededor del eje China-Rusia, ¿no? Entonces, ahí no es tomar partido por uno u otro imperialismo, ¿no? Acá el tema es plantear una posición independiente desde los trabajadores, ¿no? Y justamente una posición independiente de este tipo choca contra todos los imperialismos, centralmente en este tema tan elemental como es el que haya soberanía de los países, se respete la soberanía de los países y que no se impongan militarmente invasiones imperialistas en ningún país del mundo, ¿no? Y en ese caso somos los trabajadores que estamos a nivel internacional y que han expresado su solidaridad en su momento con Ucrania y hoy en día se movilizan millones de personas alrededor del mundo apoyando a Palestina, ¿no? Contra las invasiones imperialistas, tanto de Israel como, bueno, Israel en Palestina, aliado de Estados Unidos, aliado de Europa, a lo cual Rusia y China se quedan medio neutrales como espectadores, y por el otro lado, la invasión de Rusia a Ucrania, donde China igual, como decía José Luis, ¿no? Como que un poquito le ayuda por abajito a Rusia y bueno, y Estados Unidos se enfrenta, etcétera, ¿no? Por lo menos de discurso, ¿no? Entonces es importante rechazar ambos casos y señalar que los trabajadores, la izquierda revolucionaria a nivel internacional, los defensores de los derechos humanos, la posición correcta que se tiene en todo esto es en contra de ambos imperialismos, ¿no? Tanto del bloque hegemónico de Estados Unidos, Europa y compañía, como también el rechazo contundente a lo que es el imperialismo ruso y el imperialismo chino, ¿no? Que también tienen intenciones. Y al final, o sea, al final los imperialismos matan. Y en ese marco, bueno, justamente lo que decía Miguel es muy destacable, cómo una política diferente no es cómo domino y controlo y manejo y someto mejor a los pueblos, sino justamente cómo se puede emancipar a los pueblos y lograr la unidad desde una perspectiva de la solidaridad, colaboración y una comunidad de los pueblos. Y eso fue lo que Lenin hizo, y la Unión Soviética de Lenin y Trotsky, cuando le dieron la independencia a Ucrania, y Ucrania se volvió como un país independiente fuera del Imperio Ruso y fuera de la Rusia central, como parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue la URSS. Entonces, de esa forma se lograba justamente una comunidad de los pueblos y no la opresión e imposición de un imperialismo sobre los pueblos, ¿no? Entonces, eso es muy importante recordar hoy en día alrededor de esto, y es la forma en que se tiene que construir la unidad de los pueblos y no como nos muestra el imperialismo, que es básicamente en base a misiles, bombas, destrucción, asesinatos, torturas y masacres, ¿no? Que suceden en Ucrania y en Palestina hoy en día, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Micrófono, José Luis, todavía. Ahora sí. Ahora sí, muy buenas noches. Bienvenido, José Luis. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces, 2 años de la invasión rusa a Ucrania. Te escuchamos, José Luis. Tienes la palabra. Sí, primero gracias por este espacio y disculpen por las dificultades técnicas de conexión. A ver, es muchísimo lo que se puede hablar eh, sobre la invasión rusa a Ucrania. Quisiera el mapa, eso sí, es importante el mapa para ubicar un poco los lugares a los que nos vamos a referir. A ver, si bien la invasión a gran escala, que así se llama, de Ucrania por Rusia tuvo lugar efectivamente hace 2 años,
24 de febrero del 2022, este es un conflicto de largo aliento. En realidad, las guerras propiciadas por Putin empezó ya a principios del milenio, del siglo, en realidad 1999, con Chechenia. Sería interesante hablar más sobre la guerra en Chechenia, reitero, la guerra de invasión propiciada por Putin cuando era primer ministro y luego como presidente ha continuado, pero por razones de tiempo solo vamos a aludir porque las relaciones con la invasión a Ucrania tienen mucha relación con esa primera guerra, cuando en realidad han habido dos guerras con Chechenia, importante para encontrar la lógica guerrerista, yo llamaría terrorista, que ha impuesto Putin al conjunto de su gobierno. Bien, entonces, el 24 de febrero del 2022 se produce esta invasión a gran escala. En principio, recordarán rápidamente quienes nos están viendo, Rusia y Putin decía que iba a ser rápido, que iba a ser cuestión de días, que iba a lograr la rendición de Kiev, de Ucrania. Kiev es la capital de Ucrania. Y que por tanto eso iba a ser y lo dijeron al inicio los del gobierno de Rusia, una operación militar especial, es decir, una operación relámpago rápido. Y efectivamente los primeros días de febrero del 2022 llegaron a casi 30 kilómetros de Kiev, a punto de rendir efectivamente la capital. No lograron porque muy rápidamente se armó la resistencia popular, no tanto del gobierno como tal, sino la gente del pueblo se organizó y resistió heroicamente a costa de muchos miles de muertos. Gracias por el mapa, ahí está Kiev, es la capital. Se revirtió esa rápida incursión de Rusia. Y luego se armó la contraofensiva de Ucrania para empujar de los, digamos, alrededores de Kiev hacia más bien el este, la parte este de Ucrania, que es la región, las regiones llamadas más comúnmente como el Donbass, que son prorrusas, esas justamente las que vemos en el mapa que están de color rosa o rosado, que desde el 2022 hasta ahora son las zonas más castigadas. Aquí hay que decir una primera cuestión y solo diré tres cosas básicas, quizás después alguna pregunta. En el retiro de Kiev, el anterior mapa por favor, ya en el propio febrero del 2022 se produjo una de las primeras y más sangrientas masacres en los alrededores de la capital de la ciudad, un lugar que estimo les suena, Bucha. Bucha es importante porque al retirarse las tropas rusas, dejaron decenas de miles de muertos, masacrados, torturados, encarcelados, perseguidos y, ojo, además física y psicológicamente violentados de una manera realmente brutal, genocida diríamos ahora con la experiencia de Palestina. Este es un primer hecho que nos va a mostrar cuál es la lógica guerrerista y terrorista de Putin cuando invade territorios como el de Ucrania en la actualidad y más antes de Chechenia, también poco después de Chechenia, Georgia, Georgia, igualmente impondrá esta lógica guerrerista y terrorista de arrasar con la población, de arrasar con la infraestructura civil, etc. Durante gran parte del 2022 y 2023 hubo una especie de equilibrio estratégico, diríamos, en términos de no mucho avance de parte de las fuerzas rusas, pero tampoco posibilidades mayores de recuperación de los territorios ocupados por parte de Rusia. Justamente la parte que vemos que está en rosa, eso tiene que ver con poblaciones, esto también, la parte este de Ucrania, ahí podemos ver poblaciones importantes como Donetsk, Bakhmut, Mariupol, Luhansk, etc. Estos lugares son estratégicos para la guerra de invasión de Rusia porque estas son poblaciones
digamos, más prorrusas. De hecho, se habla ruso en estos lugares y, por tanto, la ocupación de estos territorios por parte de Rusia tiene mayor posibilidad, digamos, social y cultural. El pequeño gran problema, diríamos, de esta ocupación es que el resto del territorio, que en la foto vemos muy bien en color celeste, es una población que, más allá incluso de las intenciones del presidente Zelensky, quien apuesta básicamente a la ayuda internacional, a la ayuda de la Unión Europea y también de Estados Unidos, es decir, de la OTAN, que si recuerdan ustedes al inicio, Putin justificó la guerra de invasión por oponerse a la OTAN y que la OTAN no es, la OTAN es el Tratado del Atlántico Norte, es un tratado de guerra, de fuerzas armadas en realidad, de los países, de los 27 países que conforman la Unión Europea. Entonces, en principio, digamos, el pretexto de Putin era frenar el avance de la OTAN hacia el territorio de los países bálticos, digamos, y hacia la Europa del Este en realidad, ¿no? Pero aquí lo que no se consideró es la resistencia del pueblo, y esto es algo que hay que poner de relieve, la resistencia del pueblo, como en muchas otras guerras de invasión. Recordemos sobre todo Vietnam, ¿verdad? El pueblo vietnamita se organizó y resistió al ejército más poderoso del mundo, el norteamericano. Aquí en Ucrania ocurre algo muy parecido, es la resistencia del pueblo, las milicias del pueblo, los que no permitieron que Rusia avance y ocupe más territorios. No hay tiempo para hacer toda la historia, sería interesante, pero el tiempo es escaso. Lo que ocurrió la anterior semana en que las fuerzas rusas toman Advivka. Advivka es también parte de esto que llamamos la región del Donbass, la región este de Ucrania. ¿Qué se prevé que vaya a ocurrir? Yo diría como dos cuestiones aquí. Por una parte, el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, sigue apostando al apoyo internacional. Va pidiendo armamento, municiones y sobre todo aviones, bombarderos, que hasta ahora los países que le prometieron, sobre todo Alemania, no le otorgan todavía. Y esta me parece que es una cuestión no muy correcta de parte del gobierno de Zelensky, por cuanto primero que esta ayuda ha ido mermando, sensiblemente ha ido mermando en los últimos meses y dado que este año es un año muy electoral, va a haber elecciones en Rusia el próximo mes, donde obviamente Putin va a ser nuevamente presidente, no tiene oposición, y si hubiera algún opositor lo va a liquidar como a Navalny, ¿no es cierto? Tenemos elecciones en Estados Unidos en noviembre de este año y también va a haber elecciones en mayo en la Unión Europea. Ursula von der Leyen ya ha dicho que va a ser nuevamente candidata. Este hecho, diríamos, político-electoral va a influir muchísimo en los destinos de la guerra y en la merma de la ayuda de la OTAN y de Estados Unidos, sobre todo si pensamos que Trump vuelva a ser presidente, como al parecer se configura la situación por el enorme predicamento que tiene Trump entre los republicanos y parece que en el resto de la población. Entonces, dado que la ayuda europea de la Unión Europea y de Estados Unidos y de la OTAN en su conjunto no es suficiente, considero que Zelensky debe recurrir a una organización mayor, masiva del pueblo. Otra vez reitero, el ejemplo del pueblo vietnamita aquí puede ser muy útil. Sin descuidar, por supuesto, es bienvenida la ayuda de la Unión Europea y de la OTAN, pero no es suficiente, como hemos visto hasta ahora, sino más bien es la propia lucha y la organización y la lucha liberadora de liberación nacional, en verdad, de el pueblo ucraniano el que puede volver a expulsar, diríamos, al invasor ruso. Lo último, ¿por qué esta guerra? ¿Para qué esta guerra? ¿Cuál es el interés
de Rusia y de Putin de invadir un país vecino como es Ucrania. Primero recordemos que ya esta es una guerra larga, si bien la invasión a gran escala se produce hace 2 años, pero esta guerra empieza ya hace 10 años, el 2014. Putin precisamente ya se anexionó la península de Crimea, que es esa figura roja un poco al sur, si se ve en el mapa, ¿no es cierto? Eso es Crimea, esa es la península de Crimea, y que fue anexionada autoritariamente por Putin, por el gobierno de Putin, ¿no? Y ha impuesto ahí un gobierno títere. ¿Para qué? Uno, ¿para qué esta guerra, no? Uno, para expandir y revivir este sueño imperialista, fascista, diría yo, de Putin, de rearmar, como en los tiempos de Catalina la Grande, el imperio ruso. Entonces hay unos sueños muy desaforados, ciertamente, violentos y, reitero, fascistas de parte de Putin, de revivir el imperio ruso. Dos, obviamente tiene que ver mucho aquí la cuestión de los recursos, sobre todo petróleo. Recordemos que las sanciones que ha intentado establecer, suaves para mi gusto, de parte de la Unión Europea, afecta precisamente la venta de hidrocarburos, básicamente petróleo, de parte de Rusia, ¿no? Y del cual era dependiente en gran medida varios países de Europa, del petróleo ruso, quiero decir, ¿no? Este es un tema central que yo creo que en los próximos meses va a ir aclarándose. El otro tema importantísimo, y voy terminando, en esta guerra, es obviamente toda esta cuestión del cual poco se informa, creo que a diferencia de Palestina, sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos que ocurren aquí en las zonas de guerra, sobre todo en la parte este del territorio ucraniano y también un poco en la parte norte, sobre todo al inicio, aunque después fue menor, pero hay una violación sistemática de los derechos humanos, ¿no? Como en toda guerra de invasión y agresión que ha establecido Putin, reitero otra vez el caso de Chechenia, Georgia también, se está produciendo también un genocidio. Es tan grave esta situación que primero los medios cubren muy poco esta información. De hecho, hasta ahora no sabemos muy bien, por ejemplo, la cantidad de muertos que ya han producido, muertos de civiles, además muertes de civiles en esta guerra. Hay quienes dicen 10.000, otros dicen 20.000, pero solo en Mariupol, y ahí hay un excelente documental que después podemos poner el link, se llama 20 días en Mariupol. Mariupol fue una de las ciudades más castigadas, junto con otras como Bakhmut, como Bucha, y varias otras ciudades que fueron realmente totalmente destruidas. Una destrucción física de las ciudades, destrucción de las infraestructuras, pero además torturas, aprisionamiento se dice, se tomaron prisioneros por miles. Muchos niños, miles de niños fueron trasladados incluso a Rusia, a Moscú, y si no se respeta absolutamente ningún derecho, y Putin ha establecido, no solo en las zonas de guerra, sino en la propia Rusia, un régimen de represión realmente fascista, represor, asesino, criminal. Está absolutamente prohibida en la propia Rusia cualquier manifestación en contra de la guerra, y no solamente a los activistas se les niega estos derechos de libre expresión, libre pensamiento, sino también a los artistas. El mundo cultural en su conjunto está prohibido en Rusia, y en realidad lo que establece Putin es un régimen fascista de gobierno, de violencia, de represión, de tortura, de encarcelamiento, etc. Entonces, aquí hay varias cuestiones que son muy, muy graves y de las cuales poco nos enteramos, y apenas los medios de comunicación nos dirán que Rusia está invadiendo el territorio ucraniano. Para terminar, quiero reiterar que lo que creo que tiene que imponerse aquí es, uno, la solidaridad hacia el conjunto del pueblo ucraniano, más allá del gobierno. Lo que importa aquí es el sufrimiento, el dolor y las muertes que está teniendo el pueblo ucraniano. Segundo,
creo que definitivamente los que nuevamente militamos en el campo popular debemos manifestarnos en contra de todas estas guerras de agresión, de estas guerras de invasión y sobre todo de esta flagrante y sistemática violación de los derechos humanos que suceden no solamente, reitero, en los territorios en guerra, sobre todo la parte este del territorio ucraniano, sino en el conjunto de los territorios que hoy están invadidos por las fuerzas imperialistas, por las fuerzas fascistas, como es el gobierno de Putin. Esto es lo que quería manifestarles brevemente, compañeros. Bueno, Gracias, gracias, José José Luis. Luis. Muy importante la información. Yo quería añadir algunas cositas más, pero en base a lo que dijiste, porque Estados Unidos, cuando empezó la guerra, el gobierno de Biden, le propuso a Zelensky que se fuera a Estados Unidos y llegar a un acuerdo de paz para repartir su Ucrania. Claro, esto no funcionó porque la población ucraniana estaba dispuesta a resistir, ¿no es cierto? Como dijiste vos. Y esto muestra la dualidad de Estados Unidos, que nunca tuvo una defensa real, es decir, a fondo de Ucrania. Y bueno, restando con requisitos entregándole algunas armas, pero no todas, no lo necesario, todo lo contrario de lo que hace con Israel, que está masacrando a los palestinos. El otro elemento que quería mencionar es que Putin, cuando invade Ucrania, una de las cosas que dice históricas, dice que Ucrania no existe como país, que no tiene, que la culpa es de Lenin, porque Lenin dice, le dio la independencia a Ucrania. Efectivamente, con la Unión Soviética se crea la República de Ucrania como parte de la República Socialista Soviética. Se une a la República, pero tiene su propia autonomía, su gobierno, y esto sí es una consecuencia de la Revolución rusa, que creó un montón de países, no solamente Ucrania, destruyendo el imperio ruso. Y Putin, más de una vez, ha reivindicado el imperio ruso, es decir, es un país imperialista ya y quiere restaurar el imperio ruso, fortaleciendo el imperialismo. Estados Unidos lo que quiere, y la OTAN, es buscar un acuerdo. Bueno, está bien, quédate con un pedazo de allá, nosotros nos quedamos con lo otro. Zelensky, de alguna manera, sigue esa lógica. Por ejemplo, ha hecho un montón de privatizaciones de empresas, incluso de salud y educación, que es gravísimo, porque ha generado descontento popular, obviamente, y eso ha debilitado también la resistencia, porque la población dice, bueno, al final, ¿qué estamos defendiendo? ¿Qué cosa? Aunque la resistencia sigue, y efectivamente fue lo que impidió que Rusia hasta ahora tomara Ucrania, pero el gobierno de Zelensky, un gobierno bien reaccionario, aliado a la OTAN, a grandes empresarios, y busca facilitar los negocios, ¿no es cierto? Y eso es gravísimo. Bueno, por último, lo que quería señalar, la campaña de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores que hemos hecho junto a otras organizaciones, y hemos ya enviado 4 convoyes a Ucrania en coordinación con sindicatos ucranianos del metal, minería, docentes, ferroviarios, eh, enviando ayuda, por supuesto limitada, no es que con eso, pero creemos importante porque creamos una relación con los sindicatos que justamente se oponen a esta política de Putin y son parte central de la resistencia. Por eso, nuestra primera definición como Partido de Trabajadores, como Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadores, con internacional, es obviamente fuera Putin, todo el apoyo a la resistencia ucraniana, como señaló José Luis, y también no a la OTAN, porque no queremos que regalarle Ucrania o media Ucrania, un pedazo que quede de Ucrania a la OTAN,
convertirla en colonia entonces del imperialismo occidental. Esta lucha sigue, por supuesto, es una lucha complicada, justamente por este tema, por el tema de Zelensky y su política, pero bueno, hasta ahora, durante 2 años han impedido efectivamente que Rusia dominara. Bueno, con eso terminaríamos el tema de Ucrania. Gracias. Un dato más muy breve. Alguien preguntaba, ¿y cómo es que Rusia sobrevive? ¿Cómo es que las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos no han hecho mayor mella? Por varias razones, señalo dos rápidamente. Uno, porque tiene una industria armamentística realmente poderosa, es casi autosuficiente en términos de producción de armas y municiones. Y por otra parte, tiene relaciones muy interesantes en términos de la efectividad de la guerra y del negocio de la guerra y de las armas con China y con Corea del Norte, ojo. Y también los drones iraníes tienen que ver en esta guerra de invasión y de destrucción. Pero sobre todo son las relaciones con China y con Corea del Norte. Esto es grave no solo en sí misma, sino porque esta lógica guerrerista, fascista, imperialista, a partir de digamos, de esta muestra de Rusia, podría extenderse hacia, por ejemplo, Taiwán, la isla que es muy querida por China. Podría generarse otros ámbitos de invasión imperialista, y creo que por eso también debemos oponernos todos los que estamos en contra de estas injusticias. Gracias nuevamente. Un pequeño, juntar un poco los dos temas internacionales que vimos. Estás mudo, Beto, estás sin sonido. Yo sí me escuchaba, y no, Ahora no. sí, Ahora ahora sí, sí. creo que hay problemas del internet, ¿eh? No, bueno, lo que Otra vez sin sonido. No sé qué pasa. Aunque ahí aparece sonido, pero no tenés sonido. Uy, se escucha. ahora sí. Sí, sí. Hola, hola. Sí, ahora sí. Ahora creo que sí. Creo que es problema del internet. Bueno, decía que uniendo un poco la situación de Palestina y Ucrania, ¿no? Bueno, primero uno, saludar que también hubo, en medio de la guerra, en medio de todos estos ataques, justamente algunos sindicatos independientes y trabajadores de Ucrania, eh, dieron y levantaron su apoyo y su solidaridad con Palestina, ¿no? Todo lo contrario con el gobierno de Zelensky de Ucrania, ¿no? Que más bien se posiciona a favor de Israel y del genocidio que está cometiendo Israel. Esto es importante porque justamente uno de los elementos que ha debilitado mucho el apoyo y la situación en Ucrania y en la resistencia de Ucrania, el apoyo de los países imperialistas a Ucrania en general, es también el tema de Palestina, ¿no? Uno, porque empezaron a enviar Estados Unidos, ¿no? Empezó a enviar armas a Israel que ya no enviaba a Ucrania, pero además de esto, el tema es de que Rusia usa lo que sucede en Palestina para decir, bueno, nosotros somos humanitarios, ¿no? No masacramos tanto como Estados Unidos, Europa y Israel, ¿no? Entonces, eso es una barbaridad, ¿no? Porque es básicamente que imperialismo, bueno, cómo matan, cuánto matan, etcétera, ¿no? Y realmente es una barbaridad, digamos, toda esa situación que se ve a nivel internacional, en el marco de que lo correcto y donde justamente tiene que haber acuerdo, como decía José Luis, ¿no? De los distintos sectores de trabajadores, la gente que defiende los derechos humanos, etcétera, en condenar a ambos, ¿no? Se condena totalmente lo que hace Israel en Palestina y de la misma forma se condena totalmente lo que hace Rusia en Ucrania, ¿no? Y esto es importante porque justamente aquí el tema es de que no es de qué bando de los enfrentamientos imperialistas nos ponemos, ¿no? Porque hoy en día hay una tendencia a una polarización mundial entre el imperialismo dominante de Estados Unidos con sus aliados, centralmente Europa, Israel también, Japón, etcétera, contra los nuevos imperialismos, bueno, que tienen su historia y todo, pero alrededor del eje
China-Rusia, ¿no? Entonces, ahí no es tomar partido por uno u otro imperialismo, ¿no? Acá el tema es plantear una posición independiente desde los trabajadores, ¿no? Y justamente una posición independiente de este tipo choca contra todos los imperialismos. Centralmente en este tema tan elemental como es el que haya soberanía de los países, se respete la soberanía de los países y que no se impongan militarmente invasiones imperialistas en ningún país del mundo, ¿no? Y en ese caso somos los trabajadores que estamos a nivel internacional y que han expresado su solidaridad en su momento con Ucrania y hoy en día se movilizan millones de personas alrededor del mundo apoyando a Palestina, ¿no? Contra las invasiones imperialistas, tanto de Israel como, bueno, Israel en Palestina, aliado de Estados Unidos, aliado de Europa, a lo cual Rusia y China se quedan medio neutrales como espectadores, y por el otro lado, la invasión de Rusia a Ucrania, donde China igual, como decía José Luis, ¿no? Como que un poquito le ayuda por abajito a Rusia y bueno, y Estados Unidos se enfrenta, etcétera, ¿no? Por lo menos de discurso, ¿no? Entonces es importante rechazar ambos casos y señalar que los trabajadores, la izquierda revolucionaria a nivel internacional, los defensores de los derechos humanos, la posición correcta que se tiene en todo esto es en contra de ambos imperialismos, ¿no? Tanto del bloque hegemónico de Estados Unidos, Europa y compañía, como también el rechazo contundente a lo que es el imperialismo ruso y el imperialismo chino, ¿no? Que también tienen intenciones. Y al final, o sea, al final los imperialismos matan. Y en ese marco, bueno, justamente lo que decía Miguel es muy destacable, cómo una política diferente no es cómo domino y controlo y manejo y someto mejor a los pueblos, sino justamente cómo se puede emancipar a los pueblos y lograr la unidad desde una perspectiva de la solidaridad, colaboración y una comunidad de los pueblos. Y eso fue lo que Lenin hizo y la Unión Soviética de Lenin y Trotsky, cuando le dieron la independencia a Ucrania y Ucrania se volvió como un país independiente fuera del Imperio Ruso y fuera de la Rusia central como parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue la URSS. Entonces, de esa forma se lograba justamente una comunidad de los pueblos y no la opresión e imposición de un imperialismo sobre los pueblos, ¿no? Entonces, eso es muy importante recordar hoy en día alrededor de esto y es la forma en que se tiene que construir la unidad de los pueblos y no como nos muestra el imperialismo, que es básicamente en base a misiles, bombas, destrucción, asesinatos, torturas y masacres, ¿no? Que suceden en Ucrania y en Palestina hoy en día, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. eh, bueno, para juntar un poco estos dos temas, ¿no? Y obviamente expresar nuestra plena solidaridad con el pueblo ucraniano, al igual que expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo palestino, ¿no?